Eh, Les voy a compartir pantalla para poner el PowerPoint. Lo pueden ver, ¿verdad? Aún no. Aún no. Ah, ya. Listo, ahora, ¿verdad? Ahora sí. Tiene sus trucos la tecnología. Pues bueno, el tema de hoy es el Espíritu Santo y la Iglesia. Y entonces, siguiendo un poquito al trasfondo, ¿verdad? Desde la historia, ¿dónde nace la Iglesia? Y pensamos que es a partir de Pentecostés en la venida del Espíritu Santo, pero ya prefigura desde el principio con el Padre. Entonces, la Iglesia, la obra del Padre, creó todo el universo por un misterioso designio de su sabiduría y bondad. Decretó elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Caídos por el pecado de Adán, no nos abandonó dispensándolo siempre. Mil disculpas, me tapaba la imagen. Dispensándolo siempre de los auxilios para su salvación en atención a Cristo Redentor. Entonces, ya desde el principio, ¿verdad? Desde el Padre comienza la iglesia. A todos los elegidos desde la eternidad, el Padre los conoció de antemano y los predestinó a ser conforme a la imagen de su Hijo, para que éste sea el primogénito entre muchos hermanos. Determinó convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia, la cual es prefigurada primero, ya desde el origen del mundo, preparada admirablemente en la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, constituida en los últimos tiempos por el acontecimiento de Jesucristo y manifestada por la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. También se perfeccionará, ¿verdad? Con la gloriosamente al final de los tiempos o al fin de los tiempos. Lumen Gentium número 2 nos dice que la acción del Padre es el ser de la Iglesia. Prefigurada desde el origen del mundo. ¿Qué quiere decir? Ya el Padre prefigura la Iglesia desde el principio. El Catecismo Católico nos ayuda para comprender y profundizar cada una de estas etapas de nuestra Iglesia. En esta etapa vemos la acción de las obras de dos personas, de la Santísima Trinidad, la del Hijo y la del Espíritu Santo, ¿verdad? No solamente la del Padre, ya desde el inicio. Contamos con las tres personas. En la Constitución Lumen Gentium número 2 consideró a la Iglesia en su fundamento eterno, que es el designio salvífico concebido por el Padre en el seno de la Trinidad. El Padre Eterno, por una disposición de sabiduría y bondad, creó todo el universo, decretó elevar a los hombres a participar de la vida divina y como ellos hubieran pecado en Adán, no los abandonó, antes bien, les dispensó siempre los auxilios para la salvación en atención a Cristo Redentor. Cuando estaba Adán y Eva en comunión, ¿verdad? Con Dios, pues había esta unión, no necesitaba eh, la salvación, pero a partir del pecado, pues entonces es cuando comienza eh, esta creación de la iglesia. Este designio eterno encierra el destino de los hombres y mujeres creados a imagen y semejanza de Dios, llamados a la dignidad de hijos de Dios y adoptados por el Padre Celestial como hijos de Jesucristo, como leemos en la carta de los Efesios. Dios nos ha elegido de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Entonces, por medio de Jesucristo es que obtenemos esa salvación.
El mundo fue creado en orden a la iglesia, decían los cristianos de los primeros tiempos. Dios creó el mundo en orden a la comunión en su vida divina, en la comunión que se realiza mediante la convocación de los hombres en Cristo, y esta convocación es la iglesia. La iglesia también es preparada en la antigua alianza, no solamente a partir del Nuevo Testamento, ¿verdad? En la relación, los mismos textos paulinos se refieren al designio. Perdón, pensé que me había equivocado, pero seguimos. La iglesia preparada en la antigua alianza. La reunión del pueblo de Dios comienza en el instante en que el pecado destruye la comunión de los hombres con Dios y la de los hombres entre sí. La reunión de la iglesia es por así decirlo, la reacción de Dios al caos provocado por el pecado. Pues, ¿qué va a pasar después de este pecado? ¿Cómo Dios va a tratar de salvar, verdad, a, a, a su pueblo, al ser humano, al hombre? La preparación lejana de la reunión del pueblo de Dios comienza con la vocación de Abraham, a quien Dios promete que llegará a ser padre de un gran pueblo. Esto lo vemos en Génesis 12:2. Esta preparación inmediata comienza con la elección de Israel, que debe ser el signo de la reunión futura de todas las naciones. Pero ya los profetas acusan a Israel de haber roto la alianza y haberse comportado como una prostituta, aunque se oiga mal, ¿verdad? Anuncian pues una alianza nueva y eterna. Jesús, ¿verdad? Instituye esta nueva alianza. Eso ya lo sabemos. La íntima naturaleza de la iglesia se nos manifiesta bajo diversas imágenes tomadas. La de la vida pastoril, que el pueblo de Israel es la grey de Yahvé, que encontramos en el libro de Ezequiel. De la agricultura, el pueblo de Israel es la viña de Yahvé, lo vemos en Isaías. Y de los esponsales, Israel, esposa de Yahvé, lo encontramos en Oseas. Estas figuras de la iglesia llegarán a su pleno cumplimiento en el Nuevo Testamento con Jesucristo. La iglesia también es constituida por Cristo Jesús. Corresponde al Hijo realizar el plan de salvación de su Padre en la plenitud de los tiempos. Este es el motivo de su misión. El Señor Jesús comenzó su iglesia con el anuncio de la buena noticia, es decir, de la llegada del reino de Dios prometido desde hacía siglos en la Eucaristía. Lo vemos en Lumen Gentium número 5. Para cumplir la voluntad del Padre, Cristo inauguró el reino de los cielos en la tierra. La iglesia es el reino de Cristo, presente ya en misterio. O sea, quiere decir que la iglesia no tiene sentido sin el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, el reino de Dios da el sentido a la iglesia. La palabra reino, makult, en hebreo, designa no una realidad estática como un estado concreto o una forma de gobierno, sino la situación que se producía cuando el rey pasaba a ejercer su manto. Podía traducirse por reinado. No es solamente el Estado, ya es el rey. Los textos mesiánicos del Antiguo Testamento indican que Dios va a elegir un consagrado, un Mesías, para ser el rey ideal, encargado de introducir una nueva realidad salvadora, donde se vivirá la justicia que brota de la ayuda y protección a los desvalidos, a los humildes, a los pobres. Este reino comienza a manifestarse con una luz delante de los hombres por la palabra
por las obras y por la presencia de Cristo. Para hacer posible la llegada de este reino, hacía falta convertirse, arrepentirse, que significa lo mismo. Quiere decir cambiar de modo de pensar, de sentir, de actuar y cambiar el estilo de vida. Entonces necesitaba mucho más para esa conversión. La conversión es el primer paso para seguir a Jesús y hacerse de sus discípulos. Por eso el seguimiento que Jesús pidió a sus discípulos es radical. Han de dejarlo todo y vivir como Él, compartir su destino. Si alguno quiere venir a mí y no deja a un lado a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y aún a su propia persona, no puede ser mi discípulo. Del mismo modo, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser discípulo mío. Leyendo a Lucas 14, 26, 27, me recordaba de cuando hago promoción vacacional, ¿verdad? Primero, ¿qué significa esta vocación? Implica reconocerme a mí misma. Una vez reconociendo quién soy yo, cuáles son sus dones, mis limitaciones, lo que puedo hacer, reconozco a mi alrededor, a los demás. Entonces me doy cuenta, ¿verdad? Que ahí mismo está Dios. Y a través de eso veo la verdadera necesidad y me atrevo y puedo atreverme a dejar muchas cosas, ¿verdad? Que quizá sin reconocer todo esto lo podría hacer. Este es el llamado, pienso, personal también de la vocación. El Señor Jesús dotó a su comunidad de una estructura que permanecerá hasta la plena consumación del reino. Ante todo está la elección de los 12, con Pedro como su cabeza, puesto que representan las 12 tribus de Israel. Ellos, con los cimientos de la nueva Jerusalén, los 12 y los otros discípulos participan en la misión de Cristo, en su poder y también en su suerte. Con todos estos actos, Cristo prepara y edifica a su iglesia. La iglesia no es el resultado posterior ni una simple consecuencia desencadenada por la acción evangelizadora de Jesús. Ella, la iglesia, nace ciertamente de esta acción, pero de modo directo, pues es el mismo Señor Jesucristo quien convoca a los discípulos y les participa el poder de su espíritu, dotado de la naciente comunidad de todos los medios y elementos esenciales que el pueblo católico profesa como institución individual. Entonces es mucho más que esto. Pero la iglesia ha nacido principalmente del don total de Cristo por nuestra salvación, anticipado en la institución de la Eucaristía y realizado en la cruz. Al morir Cristo en la cruz, nace místicamente la iglesia, pues brota sangre y agua de su costado abierto. El agua simboliza, el agua es el símbolo del Espíritu Santo y simboliza el sacramento del bautismo. La sangre, el símbolo de la Eucaristía. El agua y la sangre que brotan del costado abierto de Jesús crucificado son signo de este comienzo y crecimiento. Lo vemos en Lumen Gentium número 3. Pues del costado de Cristo, dormido en la cruz, nació el sacramento admirable de toda la iglesia. Esto lo tenemos muy, muy cercano porque pues acabamos de pasar seguimos en la Pascua, pero la vigilia pascual es reciente, ¿verdad? Entonces lo tenemos más cercano para entenderlo. También está la vinculación y la diferencia entre el reino de Dios y la iglesia o el reino de Cristo. ¿Qué entendemos con esto? El reino de Dios es más amplio que la iglesia. Se da, en cierto modo, donde quiera que Dios esté reinando mediante su gracia y amor,
venciendo el pecado y ayudando a los hombres a crecer hacia la gran comunión que les ofrece Cristo. Por lo tanto, el reino de Dios, sin ser una realidad desligable de la iglesia, trasciende sus límites visibles. La iglesia o reino de Cristo es germen del reino de Dios y está en su servicio. ¿Se recuerdan que decía que sin la iglesia no hay salvación? Entonces, limitamos a veces al Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Entonces nos dice que va mucho más, ¿verdad? Muchas otras fronteras. Esta relación y diferencia nos permite evitar todo triunfalismo de la iglesia y ubicarnos como iglesia al servicio del reino de Dios, que de hecho puede estar realizándose más allá de las fronteras visibles de nuestra propia iglesia. Entonces tenemos que abrirnos un poquito más. La alternativa que ofrece Jesús a la vista de todo lo dicho, se comprende que el proyecto del reino no se puede implantar en toda la sociedad, por una razón muy sencilla. El proyecto de Dios del reino no se puede imponer por la fuerza, sino mediante la conversión de los corazones y de las conciencias. El reinado de Cristo será realidad en la medida que haya hombres y mujeres que cambien radicalmente su propia mentalidad, su escala de valores, su apreciación práctica y concreta por el dinero, el poder y el prestigio. Entonces, entendemos que la iglesia parte del reino de Dios. La iglesia no es el reino. El reino crea la iglesia. La iglesia da testimonio del reino. La iglesia es un instrumento del reino. Es la guardiana del reino. ¿Entendimos? Le repito otra vez. Entonces, la iglesia parte del reino de Dios, no el reino de la iglesia, ¿verdad? La iglesia no es el reino, pero el reino crea a la iglesia. A partir de ese reino crea la iglesia. La iglesia da testimonio de ese reino. Nosotros damos testimonio del reino de Dios, que ya está inaugurado, ¿verdad? Aquí en la tierra. La iglesia también es el instrumento del reino. Por medio de la iglesia, entonces, es que trabajamos en el reino. Y también es la guardiana del reino. Nosotros vamos compartiendo esa fe, vamos anunciando el reino de Dios a los demás pueblos que no conocen. La iglesia manifestada por el Espíritu Santo ya me había pasado. Cuando el Hijo terminó la obra que el Padre le encargó realizar en la tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés para que santificara continuamente a la iglesia. Lumen Gentium número 4. El Espíritu Santo es obra ya sin duda en el mundo antes de que Cristo fuera glorificado. Sin embargo, el día de Pentecostés descendió sobre los discípulos para permanecer con ellos para siempre. En el video hablaba un poquito, ¿verdad? El padre Rafael, acerca de cómo somos llamados los laicos. La iglesia se manifestó públicamente ante la multitud, comenzó la difusión del evangelio por la predicación y fue, por fin, prefigurada la unión de los pueblos en la catolicidad de la fe por medio de la nueva alianza. Adyentes número 4. Entonces ya lo vemos más firmemente el Espíritu Santo en el caminar con la iglesia. El día de Pentecostés nace la primera comunidad cristiana. Bueno, en Adyentes nos dice que es un trabajo específicamente consagrado a la evangelización, a los pueblos que aún no conocen a Dios. Nos habla principalmente de eso, no quería pasarlo desapercibido. Es una manera de vivir todas las vocaciones específicas. Todos estamos llamados a una misión. Al enviar Jesús a sus discípulos antes de subir a los cielos,
De esta manera, todos los cristianos, donde quiera que se encuentre, han de buscar, ante todo, promover la evangelización. Somos responsables todos de esta evangelización. Ahora sí, el día de Pentecostés nace la primera comunidad cristiana, madre de todas las demás comunidades cristianas, pero también el modelo de todas las que le seguirán. Como ella es convocatoria de salvación para todos los hombres, la iglesia es por su misma naturaleza misionera, enviada por Cristo a todas las naciones para hacer de ellas discípulos suyos. Entonces debe quedarnos claro que la iglesia, ante todo, es misionera. San Lucas nos explica que 40 días después de la muerte de Jesús, se les apareció por última vez para hacerles comprender esto. Pero recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán testigos míos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo. La presencia del Espíritu Santo, por tanto, de Jesús en la comunidad fue una luz que les permitió entender el misterio de Jesús y el sentido de su misión, gracias al impulso del Espíritu Santo. La comunidad de discípulos tomó una forma determinada y se descubrió a sí misma como comunidad de salvación. Entonces, la salvación siempre va a ser comunitaria, dice, individual y comunitaria, porque es a través de la fe y de la convivencia de cada uno, en general de todos. El Espíritu Santo derramado sobre la comunidad de los discípulos el día de Pentecostés, primero, abre los ojos de los que estaban temorosos y aturdidos para descubrir y proclamar la realidad de la resurrección. A veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? En el principio de nuestro caminar como cristianos o cuando vamos verdaderamente aprendiendo de nuestra fe y viviéndola. Fortalece, el Espíritu Santo también fortalece a los miembros de la comunidad para que sean capaces de comunicar la vida que emana de la fuente del sacrificado, del crucificado. También los capacita para comprender el mensaje de Jesús y para vivir las actitudes que Él les enseñó. También defiende a la comunidad en los momentos difíciles, suscitando siempre la palabra oportuna en los discípulos para responder a las agresiones y preguntas de sus perseguidores. Decía el padre Arturo que a veces quieren boicotear, ¿verdad? Y entran. Me pasaba desde el principio de los tiempos de la iglesia, ¿verdad? Entonces siempre ha sucedido. Ahora entonces vamos a ver el Espíritu Santo en la vida de la iglesia primitiva. Algunas palabras son repetitivas, pero es importante, ¿verdad?, para que nos quede claro. La venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés es un acontecimiento único que sin embargo no se agota en sí mismo. Al contrario, es el inicio de un proceso duradero, del que los hechos de los apóstoles no solo nos narran las primeras fases, se refieren ante todo a la vida de la iglesia en Jerusalén, donde los apóstoles, tras haber dado testimonio de Cristo y del Espíritu, y después de haber conseguido las primeras conversiones, debieron defender el derecho a la existencia de la primera comunidad de los discípulos y seguidores de Cristo frente al Sanedrín. Entonces no fue fácil para ellos, ¿verdad? Nos quedó claro la parte anterior, entonces para repetir, voy a repetir estas claves. En el Padre Eterno, desde el Padre, la iglesia es prefigurada, preparada, constituida, manifestada y también se perfecciona, ¿verdad? Esto es como la iglesia primitiva. Los hechos nos dicen que también frente a los ancianos, los apóstoles fueron asistidos por la misma fuerza,
recibida en Pentecostés, quedaron llenos del Espíritu Santo. Esta fuerza del Espíritu se manifiesta operante en algunos momentos y aspectos de la vida de la comunidad jerosolimitana, de la que los hechos hacen una particular mención. Jerosolimitana quiere decir que son de Jerusalén, ¿verdad? Nativos de Jerusalén, como nosotros. Mexicanos, nativos de México. Resumamos sustanciosamente comenzando por la oración unánime que en la comunidad se recoge cuando los apóstoles de vuelta al Sanedrín refirieron a los hermanos cuando habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Todos a una elevaron su voz a Dios. En la hermosa oración que nos refiere Lucas, los orantes reconocen el plan de Dios en la persecución, recordando cómo Dios ha hablado por el Espíritu Santo y citan las palabras del Salmo 2 sobre las hostilidades desencadenadas por los reyes pueblos de la tierra contra el Señor y contra su ungido, aplicándolas a la muerte de Jesús, porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilato con las naciones y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quienes han ungido para realizar lo que en tu poder y en tu sabiduría habías predeterminado que sucediera. Ustedes saben que hay una cosa que no se puede perdonar, solo una cosa que no perdona a Dios. ¿Cuál es, Francisco? Es la ofensa al Espíritu Santo. Exactamente, esa es la única. Gracias. Están bien formados, ¿verdad? Hermanos del alfarero ha hecho bien su trabajo. Y ahora, Señor, ten en cuenta a sus amenazas y concede a tus siervos que puedan predicar tu palabra con toda valentía. Es una oración llena de fe y de abandono en manos de Dios. Y al final de la misma se realiza una nueva manifestación del Espíritu y casi un nuevo acontecimiento de Pentecostés. Qué interesante, ¿verdad? Todo el trabajo que tuvo que hacer la iglesia primitiva. Acabando su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos. Por consiguiente, se realiza una nueva manifestación sensible del poder del Espíritu Santo, como lo había acontecido en el primer Pentecostés. También la alusión al lugar en que la comunidad se halla reunida confirma la analogía con el cenáculo y significa que el Espíritu Santo quiere envolver a toda la comunidad con su acción transformante. Si aquí en México nos temblara ahorita, saldríamos corriendo, ¿verdad? Por seguir el protocolo del sismo. Pero qué interesante, ¿verdad? Que nos sacuda. A nosotros en este momento necesitamos una buena sacudida. Entonces todos quedaron llenos del Espíritu Santo, no solo los apóstoles que habían afrontado a los jefes del pueblo, sino también a todos los hermanos, reunidos con ellos, que son el núcleo central y más representativo de la primera comunidad, con el nuevo entusiasmo suscitado por la nueva plenitud del Espíritu Santo, dicen los hechos, predicaba la palabra de Dios con valentía. Eso demostraba que había sido escuchada la oración que habían dirigido al Señor. Concede a tus siervos que puedan predicar tu palabra con toda valentía. Qué importante, ¿verdad? La confianza del Espíritu Santo, el que siempre nos alienta a continuar adelante y a hacer cosas inimaginables. Y en esa iglesia primitiva fue tan importante esa confianza plena en Dios, sintiéndose llenos del Espíritu Santo. Entonces, este pequeño Pentecostés marca, por tanto, un nuevo inicio en la misión evangelizadora, después del juicio y del encarcelamiento de los apóstoles por parte del Sanedrín. La fuerza del Espíritu Santo se manifiesta especialmente en la valentía que ya los miembros del Sanedrín habían notado en Pedro y Juan, no sin quedar maravillados. Sabiamente
sabiendo que eran hombres sin instrucción ni cultura y reconociendo que habían estado con Jesús. Ahora los hechos subrayan de nuevo que llenos del Espíritu Santo predicaban la palabra de Dios con valentía. No tenían instrucción, no estaban educados, pero a través del Espíritu Santo. Y ya el Sanedrín lo notaba. También toda la vida de la comunidad primitiva de Jerusalén llevaba las señales del Espíritu Santo, que es su guía y su animador invisible. La visión de conjunto que ofrece Lucas nos permite ver en aquellas comunidades casi el tipo de las comunidades cristianas formadas a lo largo de los siglos, desde las parroquiales a las religiosas, en las que el fruto de la plenitud del Espíritu Santo se concreta en algunas formas fundamentales de la organización, parcialmente recogida en la misma legislación de la Iglesia. Ups. Son principalmente las siguientes: la comunión, que es la coinonía, en la fraternidad y en el amor. De forma que se podía decir que aquellos cristianos que eran un solo corazón y una sola alma, el espíritu comunitario en la entrega de los bienes a los apóstoles para distribución de cada uno según sus necesidades. De modo que nadie llamaba suyo a sus bienes. Interesante, ¿verdad? Cómo trabajó esta primera iglesia o esta iglesia primitiva. La comunión al escuchar asiduamente las enseñanzas de los apóstoles y su testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La comunión en la fracción del pan, o sea, en la comida en común según el uso judío, en la que, sin embargo, los cristianos intentaban el rito eucarístico. La comunión en la oración, la palabra de Dios, la Eucaristía, la oración, la caridad fraterna eran, por tanto, el ámbito dentro del cual vivía, crecía y se fortalecía la comunidad. Y seguimos prácticamente este modelo, ¿verdad? En esta caridad fraterna, esperamos, ¿verdad? La palabra de Dios siempre va a ser la más importante, la Eucaristía el centro y sol de nuestras vidas como cristianos, la oración que nos edifica, ¿verdad? Nos construye, nos anima y nos fortalece, y la caridad con nosotros mismos y con los hermanos. Sigue siendo la misma, entonces ya instituida desde estos principios, estos comienzos de la iglesia primitiva. Por su parte, los apóstoles daban testimonio con un gran poder de la resurrección del Señor Jesús y realizaban muchas señales y prodigios. Como habían pedido en la oración del cenáculo: extiende tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Eran señales de la presencia, de la acción del Espíritu Santo, a la que se referían toda la vida de la comunidad. Y aún seguimos invocando, ¿verdad?, al Espíritu Santo. Incluso la culpa de Ananías y Zafira, que fingieron llevar a los apóstoles y a la comunidad todo el precio de una propiedad vendida, quedándose sin embargo con una parte, es considerada por Pedro una falta contra el Espíritu Santo. Has mentido al Espíritu Santo. ¿Cómo te habéis puesto de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo? Entonces nos pide que al Espíritu Santo no se le pone a prueba, ¿verdad? Porque actúa en lo más puro. No se trataba de un pecado contra el Espíritu Santo, en el sentido en que hablaría el Evangelio y que pasaría a los textos morales y catequéticos de la Iglesia. Era más bien un dejar de cumplir el compromiso de la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz, como diría San Pablo:
y por tanto una ficción al profesar aquella comunión cristiana en la caridad de la que es alma el Espíritu Santo. Es una falta de caridad, ¿verdad?, con los demás hermanos cuando mentimos a expensas de los otros. La conciencia de la presencia de la acción del Espíritu Santo vuelve a aparecer en la elección de los 7 diáconos, hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y en particular del Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, que muy pronto comenzó a predicar a Jesucristo con pasión, entusiasmo y fortaleza, realizando entre el pueblo grandes prodigios y señales, habiendo suscitado la ira y los celos de una parte de los judíos que se levantaron contra él. Esteban no cesó de predicar y no dudó en acusar a aquellos que se le oponían de ser los herederos de sus padres a resistir al Espíritu Santo, yendo así serenamente al encuentro del martirio, como narran los hechos. Él, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios. Y Jesús, que estaba en pie a la derecha, a la diestra de Dios. Y en aquella actitud fue apedreado. Así la iglesia primitiva, bajo la acción del Espíritu Santo, añadía la experiencia de la comunión, la del martirio, ¿verdad? Dar la vida por los otros, proclamando y estando firmes ante lo que proclamaba Jesucristo, el Señor. La comunidad de Jerusalén estaba compuesta por hombres y mujeres provenientes del judaísmo, como los mismos apóstoles y María. No podemos olvidar este hecho, aunque a continuación aquellos judio-cristianos reunidos en torno a Santiago, cuando Pedro se dirigió a Roma, se dispersaron y desaparecieron poco a poco. Sin embargo, los que sabemos por los hechos por los hechos deben inspirarnos respeto y también gratitud hacia aquellos nuestros lejanos hermanos mayores, en cuanto que ellos pertenecían a aquel pueblo jerosolimitano que rodeaba de simpatía a los apóstoles, los cuales daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús. Tampoco no podemos tampoco olvidar que después de la lapidación de Esteban y la conversión de Pablo, la iglesia que había desarrollado partiendo de aquella primera comunidad gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se edificaba y progresaba en el temor del Señor y estaban llenos de la consolación del Espíritu Santo. Entonces, el libro de los Hechos de los Apóstoles para la iglesia es muy importante. Narra las experiencias de la iglesia primitiva. Por consiguiente, los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles nos testimonian que se cumplió la promesa hecha por Jesús a los apóstoles en el cenáculo. Las vísperas de su pasión, yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de la verdad. Como hemos visto a su tiempo, consolador en griego, Paráclitos significa también patrocinador o defensor. Y ya sea como patrocinador o defensor, ya sea como consolador, el Espíritu Santo se revela presente y operante en la iglesia desde sus inicios, el corazón del judaísmo. Veremos que muy pronto el mismo Espíritu llevará a los apóstoles y a sus colaboradores a extender Pentecostés a todas las gentes. ¿Quién no quiere, verdad, el defensor? A veces nos preguntamos, ¿qué significa ese de defensor? El consolador, el ayudador, el omnipotente. El Vaticano II nos ofrece este resumen de su doctrina. Dispuso Dios benignamente que todo lo que había revelado para la salvación de los hombres
permaneciese íntegro para siempre y que fuera transmitiendo a todas las generaciones, lo cual fue realizado finalmente tanto por los apóstoles como por aquellos varones apostólicos que bajo la inspiración del mismo Espíritu Santo escribieron el mensaje de la salvación, para que el Evangelio se considerara constantemente íntegro y vivo en la Iglesia. Los apóstoles dejaron como sucesores suyos a los obispos, entregándoles su propio cargo de magisterio. Lo encontramos en Dei Verbum. La divina misión confiada por Cristo a los apóstoles ha de durar hasta el fin de los siglos, por lo cual los apóstoles tuvieron cuidado de establecer sucesores que continuasen después de su muerte la misión a ellos confiada, y así lo hicieron transmitiendo a sus cooperadores inmediatos el cargo del acabar y consolidar la obra por ellos comenzada. Lumen Gentium número 20. La acción personal de los apóstoles persistió hasta la muerte del último de ellos. No podemos olvidar que Pablo, después de ser perseguidor de los apóstoles o de esta iglesia primitiva, fue el principal precursor de la iglesia, ¿verdad? Proclamando el evangelio y predicando, y entonces yendo a diferentes partes a los alrededores. El Espíritu Santo y la iglesia están relacionados de diversas maneras, entre ellas la unión con Cristo, la santificación y la guía. ¿Qué significa la unión con Cristo? El Espíritu Santo une a las personas con Cristo, la cabeza de la iglesia. La unión con Cristo es la base de la bendición de salvación, como la justificación, la santificación y la victoria sobre el pecado. La santificación y la guía. El Espíritu Santo santifica la iglesia construyéndola y animándola. El Espíritu Santo guía a la iglesia y a la humanidad hacia la verdadera y la comunión universal del reino de Dios. Cuando se percibe la guía, el apoyo o el consuelo de Dios, se dice que es obra del Espíritu Santo. Así es que no podemos ver a la iglesia de ninguna forma sin la presencia del Espíritu Santo. Se dice que es el alma de la iglesia. El Espíritu Santo es el alma de la iglesia que se configura con sus dones y carismas. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, contribuimos a estos dones y a estos carismas. El Espíritu Santo conduce a la iglesia hacia la verdad plena y la comunión universal del reino de Dios. No solo de unos cuantos, sino comunión universal. Somos invitados. Y es a través del Espíritu Santo. También es una simbiosis osmótica, que quiere decir que la relación entre el Espíritu y la Iglesia se considera una simbiosis osmótica. Se refiere a la relación entre el Espíritu Santo y la Iglesia, donde el Espíritu Santo, a través de su poder, integra a los creyentes a Cristo, y Cristo a su vez los introduce en el Espíritu Santo, formando así una unidad viva y dinámica, es decir, la Iglesia y el Espíritu Santo se influyen y se enriquecen mutuamente. Simbiosis es la unión de dos seres, ¿verdad?, para formar otro. Eso significa la simbiosis. Una persona comienza a formar parte de la Iglesia cuando es incorporada a Cristo por el Espíritu. Y es a través del bautismo, ¿verdad? La Iglesia, comunión viviente de la fe de los apóstoles que ella transmite, es el lugar de nuestro conocimiento del Espíritu Santo. En las Escrituras que Él la ha inspirado, en la tradición de la cual los padres de la Iglesia son testigos siempre actuales, ¿verdad? Nosotros también. En el magisterio de la Iglesia al que Él asiste. ¿Cuál es el magisterio de la iglesia? Verá todos los escritos que escuchamos. Lumen Gentium,
el Sacrosanto Concilio, todos los documentos de la Iglesia, ¿verdad? Magisterio. En la liturgia sacramental, a través de sus palabras, sus símbolos, en donde el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo. En la oración, en la cual Él intercede por nosotros. En los signos de vida apostólica y misionera. En el testimonio de los santos, donde Él manifiesta su santidad y continúa la obra de salvación. Wow, ¿verdad? ¿Cuánto se refleja el Espíritu Santo? Según el Papa nos dice, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nunca te dirá que en tu camino va todo bien. Nunca te lo dirá porque no es verdad. No te corrige, te lleva también a llorar por los pecados y te anima a cambiar, a combatir contra las falsedades e hipocresías, aun cuando eso implique esfuerzo, lucha interior y sacrificio. El mal espíritu, en cambio, te empuja a hacer siempre lo que te guste y lo que quieras. Te lleva a creer que tienes derecho a usar tu libertad como te parezca. Pero después, cuando te quedas vacío interiormente, digo en una parte de su homilía el Papa Francisco. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo nunca nos dice todo está bien. Somos seres humanos y nos equivocamos. Bueno, hasta aquí he terminado. Tenemos unas preguntas para compartir en el siguiente. Bueno, también tenemos que decir, ¿verdad? Completando un poquito, que están las notas de la iglesia. En el credo decimos, creo en una iglesia, ¿verdad? Que es una santa, católica, apostólica, ciertamente, ¿verdad? No podemos olvidar eso. Y también en estos tiempos estamos hablando de una iglesia sinodal, que caminemos juntos en la escucha mutua, en la participación y la corresponsabilidad, en la apertura y la universalidad, en el discernimiento, y nos dice las diferentes fases, ¿verdad? Tanto en la diocesana, en la fase regional y continental y en la fase universal. ¿Y cuál es este objetivo principal? El objetivo del proceso sinodal es que la iglesia pueda aprender a vivir la comunión, realizar la participación y abrirse a la misión. Se busca una iglesia que sea una comunidad de fe, donde todos los bautizados puedan participar en la construcción del reino de Dios. Somos una iglesia siempre caminando. Y qué importante, ¿verdad? Todas estas enseñanzas que nos dejó el Papa Francisco como cabeza de la iglesia. Y acabamos de celebrar este domingo pasado la ascensión del Señor a los cielos y también su presentación, ¿verdad? Formal del nuevo Papa. Pues muchas gracias. He terminado con esta presentación. Hay mucho más que dar, ¿verdad? El Espíritu Santo siempre nos impulsa a mucho más información, pero la invitación principal es a vivirlo, a vivir el reino de Dios como iglesia, juntos, individual y también comunal. Muchas gracias. Gracias, hermana. No sé si se va a hacer la actividad de las preguntas por Yo grupos. creo por grupo sí, por favor. Entonces voy a poner en la pantalla las preguntas para que por favor le tomen una foto o una captura de pantalla con sus celulares y por grupos van a compartir estas preguntas. ¿Qué aprendí de nuevo sobre mi iglesia? ¿Qué hace brotar en mí el conocer que somos convocados por las tres personas de la Trinidad? ¿Y cómo lo puedo aplicar en mi vivencia, en mi parroquia, comunidad o movimiento? Permiso, padre, completando un poquito la pregunta 3, Sí, que nos dice que el plan de Dios va realizándose en la historia y a nosotros como iglesia nos toca colaborar para su plena realización. ¿Cómo puedo aplicar en mi vida
en mi vivencia, en mi parroquia, comunidad o movimiento, este plan de salvación. Bien, parece que ya estamos de regreso. Pues no sé, hermana, cómo hacemos este plenario. Quizá por grupos, ¿verdad? Alguna persona que pueda recapitular o decir como lo más importante o lo que más se compartió. Bien, pues un ¿Podemos levantar voluntario la mano de cada grupo. o aplicamos la dedocracia? Pues yo creo que sí, va a ser más efectivo. Ya ahora está señalando a Francisco. ¿Ustedes dos quieren compartirnos algo? Bueno, primeramente, a mi queridísimo hermanito Arturo, fíjate, das un mensaje de que para los que hablen mucho, hablen menos. ¿Y con quién nos mandaste? Nos mandaste con nuestra queridísima hermanita. Fue Queremos fue culpa de Echarle la culpa. Zoom. Pero, pero vamos a hacer lo que nos corresponde, ¿verdad? Para también darle oportunidad a las otras personas, porque yo sé sinceramente que sí quieren compartir, ¿verdad? Porque el tema es muy bello y es dejarte, ¿verdad? Guiar por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y Dios pondrá las palabras en ti de lo que hay que compartir. Bueno, Bien. pero vas a comenzar tú. ¿Qué vas a compartir? La ¿Alguna de primera las pregunta preguntas? es que aprendí de nuevo sobre la iglesia, ¿verdad? Nos llamó mucho la atención, ¿verdad? Cuando dice que la iglesia es prefigurada, es preparada y es constituida y que la iglesia se perfecciona, ¿verdad? Entonces, para uno hablar, creer de que siempre la iglesia nació, ¿verdad? En los hechos con Cristo, en los hechos de los apóstoles. Y ver que en realidad la iglesia fue prefigurada desde el inicio de la creación. Qué belleza esa expresión, ¿verdad? Y cómo se siente uno, ¿verdad? Saber que desde que Dios mismo hizo esa creación, ya estaba hecha, ¿verdad? La iglesia misma. La número dos, ¿qué hace brotar en mí el conocer que somos convocados por las tres personas de la Santísima Trinidad? Ahora te doy permiso a ti. Alguien comentó que qué belleza que no solamente tenemos al Paráclito, que es el Espíritu Santo, sino también al Padre, al Hijo, y que, para vivir el reino de Dios tanto individualmente como en comunidad, con nuestra iglesia. Sí, saber que el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque a uno le hablaron de Dios Padre y nos hablaron también de Jesucristo, que es Dios Hijo. Pero ya más, ya uno ya de mayor edad empieza a conocer el Espíritu Santo, al olvidado, ¿verdad? Y entonces es ver que no estoy solo, que es, aparte que es el amor entre el Padre y el Hijo, ¿verdad? Que es el amor hacia uno mismo y que es el que nos aconseja, que siempre, ¿verdad? Tenemos a alguien que nos va a defender y nos va a orientar para hacer las cosas correctas, las cosas bien, porque es el espíritu de verdad. Y Muchas el plan gracias. se lo vamos a dejar aquí a nuestra hermanita, ¿verdad? Para que para darle oportunidad de que hable. Bueno, eso ya es individual, ¿verdad? Cómo nos va impulsando a cada uno. Para mí, voy a otra misión próximamente y sigo compartiendo ese reino de Dios a los demás. Erika Ramírez, ¿de qué grupo estaba? ¿Nos puedes compartir a grandes rasgos o puede ser tu opinión? ¿Cuál pregunta puede ser una o las tres? Híjoles, pues en mi equipo estábamos Belén, Fernanda, Carla y Leticia, y solo hablamos Belén y yo. Nos dice que qué aprendimos de nuevo sobre la iglesia. Pues eso
que cada vez necesitamos más al Espíritu Santo. Compartíamos, aunque los tiempos siguen evolucionando, necesitamos darle gloria a Dios, y que aunque a veces sintamos ese miedo como cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, me pasa, por ejemplo, que muy ahora que estamos para lo de Pentecostés, se siente esa alegría, esa emoción, porque pues necesitamos de esas tres personas. Igual la segunda pregunta nos decía, ¿qué hacer brotar en mí el conocer que somos convocados por la Santísima Trinidad? Tanto puede ser como el que necesitamos hacer más oración, que todo sea para la gloria de Dios, invocar más el Espíritu Santo, porque gracias a sus dones nos sostenemos, y pase el tiempo que pase, es ese don el que nos fortalece. ¿Cómo podemos aplicar a la vivencia en nuestra parroquia, en nuestra comunidad, en el movimiento? Pues yo compartía también que ahora, por ejemplo, el dárselos a conocer en el catecismo, o que muchas veces nosotros en nuestra propia familia necesitamos invocarlo porque lo mundano nos llega a ganar. La importancia que tiene y aunque pase el tiempo, con miedo, sin miedo, y siempre vernos y sentirnos amados por el Padre, es lo que nos fortalece, es lo que nos da la responsabilidad de responderle de una forma que a Él le agrade. Y al mismo tiempo ese Espíritu Santo que nos va dejando o haciendo, formando para ser mejores personas. Y aunque se esté perdiendo, por ejemplo, la fe por muchas situaciones, Él siempre va a reinar, porque es lo que nos deja, ¿no? Como enseñanza. Invocarlo para tenerlo, para vivirlo, para reflexionarlo y para darle gloria. Y como sabemos que las tres personas son una sola, pues todavía como que tenemos y somos muy fuertes. Muchas gracias, Erika. ¿Alguien más que quiera compartir? María, María Teresa, Belén, Chuche, o alguna pregunta que tengan en particular antes de terminar. María Luisa, como no la pronuncie, tampoco va a participar. No, nada más. Pues yo agradecer el compartir de hoy. Las preguntas son bastante interesantes. Yo estuve con Shirley y con Socorro y alguna de ellas iba a compartir, pero no sé qué pasó. Eh, lo que veíamos es que nos enriquecimos con la presentación de hoy. Sabemos que estamos próximos a la fiesta de Pentecostés y darnos cuenta nuevamente, como tener presente ese momento tan importante. Voy a cerrar mi cámara porque la internet está débil. Ah, como darnos cuenta, tomar conciencia de esta experiencia de iglesia que el Señor comenzó ahí con los apóstoles, ¿verdad? En ese anuncio del reino, y después como la iglesia, su misión, ¿verdad? Es precisamente el anuncio del reino, dar esa continuidad, y que no estamos solos, sino que el Espíritu Santo nos impulsa a cada uno de nosotros, a cada una de estas personas que formamos la iglesia, para compartir lo que Dios nos da, nuestros dones, ponerlos al servicio, y pues que esto dé fruto, ¿verdad? La iglesia crece y eso es una alegría grande, ¿verdad? Que la iglesia pueda crecer, que no vamos solos, que tenemos el uno al otro en esas características que al final comentabas, una iglesia sinodal, una iglesia misionera. Y eso es importante, eso es lo que compartíamos, que es importante
eso y que no se nos olvide pues que somos hijos e hijas muy amados por Dios, que Muchas solo por eso se gracias. nos ha regalado todo esto, porque somos amados por Dios. Gracias. Si gustas, yo tengo otra que estábamos discutiendo. Bueno, una idea que tengo es que, bueno, acabo de verla en tu proyección, hermana. Dice que, bueno, el Espíritu Santo está donde quiera. Sabemos que está donde quiera, penetra donde quiera. Sin embargo, decías que el proyecto del reino no se puede implantar en todas las sociedades, porque se necesita conversión de los corazones y de las conciencias. Conversión de los corazones y de las conciencias. A veces hay ámbitos en la iglesia o en grupos que no hay crecimiento o que se entanca o etcétera, ¿no? Pero es que el proyecto de Dios pues no penetra, Dios es tan respetuoso, ¿no? De esos corazones. Entonces, sí, yo creo que se requiere la conversión de los corazones y de las conciencias para, para recibir el reino de Dios. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? Para no dejarlos afuera. Como no podemos ver las caras, entonces no sabemos si quieren participar para animarlos un poquito más. Se entiende que a veces en el teléfono no se puede, ¿verdad? Pero a veces sí es como importante podernos dejar ver para compartir. Pues muchas gracias por esta oportunidad, Padre Arturo, y ustedes, ¿verdad? Que se han conectado para escuchar y para compartir también. Y eso es parte de seguir evangelizando. No solo a ustedes, ¿verdad? Sino a mí misma, porque en la preparación también uno va aprendiendo un poquito más cada vez.